Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión, pensando en el espíritu de este silencio que estamos manteniendo, todos calladitos, en casa supongo, ¿no? Porque aquí no ha habido tanto silencio, pero sí la cuaresma es una invitación a hacer silencio, ¿no? Yo creo que es algo que nos cuesta, ¿no? En realidad, lógicamente, bueno, ahora con la pandemia, pues los encuentros presenciales son una oportunidad para compartir, para hablar, para encontrarnos, y eso siempre es un regalo. En la medida que cada vez se puedan hacer más encuentros presenciales, pues ayuda, ¿no? Y menos mal que aquí hay muchos que han podido venir a este retiro para hacerlo presencial, para que podamos vernos las caras. El año pasado fue todo, en esta época de Cuaresma, todo por Zoom, todo virtual y con poca gente, ¿no? Entonces ahora se está abriendo otra vez un poco la mano. Y le agradezco también el testimonio que hemos escuchado ahora, porque siempre cuesta dar un testimonio, cuesta hablar de tu vida y siempre piensas que tu vida no hay nada que contar, ¿verdad? Aunque el último año de Alejandro Ira ha sido muy intenso en todos los sentidos, fuerte y difícil en muchos aspectos, también han visto la mano de Dios, ¿no? Caminando con ella, la mano de Jesús. Y quizás son los años donde más aprendemos, más crecemos y más nos encontramos con el Dios de nuestra vida, ¿no? Por eso yo creo que eh, aportar o entregar o compartir pues siempre es una oportunidad para que los demás también crezcan con lo que contamos, ¿no? Que pensemos que no es tan importante. Por cierto, durante la mañana se pueden confesar los que quieran, también durante la charla, en cualquier momento está la posibilidad de confesarse, que siempre viene bien confesarse en esta época, a pesar del maratón de confesiones del miércoles de ceniza, que fue un maratón, pero sí, es la suerte de tener tantos curas ahora de repente, pues tenemos esa posibilidad. Bueno, yo creo que la cuaresma no es un tiempo triste, a pesar de que a veces lo sentimos así. Y lo sentimos así porque de repente no nos dejan hacer cosas, nos piden que comamos pescado cuando uno quiere comer eh, unos taquitos, ¿no? de carne, entonces de repente, de barbacoa. Entonces después se acuerda que la lengua no es pescado, entonces dice, vaya, qué mala suerte. Justo cuando quería un taquito, ¿no? Pues entonces yo creo que son cosas que nos incomodan de la cuaresma, ¿no? La cuaresma es... En realidad la cuaresma es la historia de un fracaso. Y claro, la historia de un fracaso a nadie le gusta contarla. Y el, yo soy español y los españoles acentuaron mucho, quizás también aquí hay una influencia en México, la cuaresma y el Viernes Santo, ¿no? De hecho hay muchas procesiones en Semana Santa y las procesiones de Semana Santa, los que participan están emocionados y para ellos la Semana Santa acaba el Viernes Santo. Tienen bula papal, entonces después de la última procesión a las 3 de la mañana se comen su asado de carne, les da igual que sea Viernes Santo todavía en el espíritu, ya piensan que es sábado y que ahora subió al Señor y comen carne, ¿no? Y se acabó la Semana Santa para ellos. El domingo no van a misa, por supuesto, porque ya estuvieron en la procesión. Eso habla mucho del alma, a veces del alma española y del alma, bueno, pues también que hay en México, del cristianismo de México, que a veces podemos caer en quedarnos en el Viernes Santo. Así como que si todo se acaba el Viernes Santo, el dolor, la cruz, sin pensar, ¿no?, que nuestra vida está hecha para la eternidad, para el cielo, ¿no? Y quizás si nos preguntamos ahora cuál es el objetivo de mi vida, pues, bueno, es vivir en el cielo con el Señor para siempre, no es el último objetivo. Mientras tanto hay muchas cosas que son objetivos. Y por supuesto voy trabajando para vivir, ¿no?, como si estuviera en el cielo ya aquí en la tierra. O sea, para sembrar el cielo aquí en la tierra, eh, hacer felices a los que están a mi alrededor, ser feliz, vivir, bueno, pues con más paz, ¿no?, poder contagiar esa alegría, ¿no?, y no quedarnos en, bueno, pues en el dolor, en la tristeza, en la historia de un fracaso, porque es verdad que fue la historia de un fracaso. Jesús vino, se hizo carne, quiso estar entre nosotros, quiso amarnos, y el hombre, en lugar de alegrarse de ese Dios hecho hombre, pues no creyó, no lo creyó, no creyó en ese amor, no creyó que Jesús fuera Dios, no creyó que su amor fuera a salvarlos, no creyó.
y lo mataron. Esa historia se vuelve a repetir muchas veces en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad. Los mártires, los que han muerto haciendo el bien, ¿por cuál de las obras buenas que hice me quieren matar?, decía Jesús. Decía, no, por ninguna obra buena, no, es porque has dicho que eres Dios. Y cuánta gente ha muerto, ¿no?, por su fe. Por eso los mártires, justamente es un santo, San Adrián. Felicidades a los que se llaman Adrián o Adriana, para que le feliciten. Pero es un santo mártir, de los primeros mártires, ¿no?, y que entregó su vida y lo mataron porque creyó, ¿no?, porque él sí creyó en ese Jesús hecho carne, en esa misericordia. Pero antes que eso, la Cuaresma es un tiempo para tocar la misericordia, la ternura de Dios, decía el Papa Francisco, ¿no? Y decía, ¿no?, hacer cuentas con Dios es muy bonito, porque nosotros empezamos a hablar y Él nos abraza. La ternura no es, en primer lugar, una cuestión emotiva o sentimental, es la experiencia de sentirse amados y acogidos en nuestra pobreza y miseria, y por tanto transformados por ese amor de Dios. Eso sería, en realidad, la experiencia de la Cuaresma, tocar la ternura de Dios, tocar la misericordia de Dios en mi corazón, y por lo tanto sentirme feliz porque Él me ha amado, y no me ha amado porque yo haga todo bien, porque yo me porte bien, porque no cometa pecados, ¿no?, como a veces pensamos, porque yo aporte muchos méritos al capital de gracias y yo me esfuerce y suba al santuario caminando, de rodillas. Bueno, de rodillas creo que nadie lo ha hecho todavía, pero podría ser un siguiente paso, descalzo. Pero bueno, no consiste en eso, ¿no? Por muchas veces que suba caminando, no por eso llego al cielo, porque el cielo no se gana, es misericordia. Y porque además yo tengo que tocar la ternura de Dios en mi vida. Que Dios se conmueve conmigo, se acerca a mí, no porque yo haga todo bien, sino porque me ve necesitado. Le pido ayuda. Necesito su ayuda. Necesito experimentar la pobreza para saber que necesito ayuda. Quizá muchas veces los cristianos nos podemos caer en la vanidad, en la autoglorificación y pensar que ya lo tenemos todo hecho, que hemos conseguido todo, que somos estupendos y que no necesitamos la misericordia. Que la misericordia es para los vagos, para los que no han hecho la tarea, para los que no estudiaron, para los que no trabajaron. Nosotros sí que somos los que merecemos el cielo. Fíjese que Jesús, cuando llegó a la tierra, lo que más le molestó del hombre fue eso. No le molestó el adulterio, no le dolió tanto. Bueno, le dolió, por supuesto, por lo que significa de dolor para una ruptura y una infidelidad. No le dolía tanto los pecados así públicos como las prostitutas. Lo que más le dolía era la hipocresía. Lo que más le dolía era la vanidad. Los que se sentían salvados, los que no necesitaban la misericordia de Dios. Eso es lo que le dolía. Su gran enfrentamiento, y por eso lo mataron, no fue por atacar a los pecadores, o condenar el pecado, o apedrear a la adúltera. ¿No? Los que lo mataron no fueron ellos, no fueron los pobres, no fueron los que se sentían humillados y no sentían que merecían la salvación. Los que lo mataron o quisieron su muerte fueron aquellos que en realidad ya se sentían salvados y no les hacía falta la misericordia. Estaban estupendamente ellos. Estaban muy bien, pues su vida era fantástica, era preciosa, era limpia, era pura. Y por lo tanto ahí no cabía la ternura de Dios ni la misericordia. Este es el fracaso de Dios, que Jesús no consiguió tocar los corazones endurecidos. Y el gran peligro de la vida es que mi corazón se endurezca, se vuelva rígido y ya no me provoque ternura, no me conmueva un testimonio como el de hoy, o no me conmueva la historia del dolor de una persona. Justamente ayer me contaba una persona que tengo mucho cariño de España, ¿no?, que su papá se cayó en una excursión por la montaña y se mató. Con 67, a lo mejor 68 años. Tropezó, se cayó, se mató. ¿Cómo no se va a conmover uno
ante el dolor, ¿no?, de las personas a las que quiere, ante las cruces inesperadas o pérdidas inesperadas que de repente nos rompen, ¿no?, y nos rompe ver sufrir a alguien, ver llorar a alguien, el dolor. Eso es el corazón que queremos, un corazón que queremos. Cuando los fariseos habían puesto muy claro el límite de la misericordia en sus vidas y tenían claro quiénes eran sus prójimos y quiénes no. Entonces le preguntaban a Jesús, "Bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo?", como queriendo saber hasta dónde tenían que ser misericordiosos o conmoverse o ser ellos expresión de esa ternura. Y Jesús les cuenta la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Hijo pródigo, perdón, del buen samaritano. Y entonces les cuenta, bueno, ¿quién es el prójimo? ¿O quién fue el prójimo en esa parábola en la que había un levita, en la que había un sacerdote y había un samaritano, que no era precisamente un buen samaritano, era un samaritano que era un mal samaritano, porque los samaritanos eran los malos. Entonces, pues era un pecador, era un hombre que estaba lejos de Dios. ¿Quién fue el prójimo de aquel hombre herido que contó su testimonio, su dolor? ¿Quién fue? Pues, bueno, pues no lo fue el levita y no lo fue el sacerdote, porque tenían prisa. Ellos sí que estaban salvados. Y cuando uno se siente salvado, pues no necesita preocuparse de los demás que a lo mejor no están salvados. Y menos aún de alguien tirado al borde de un camino. Voy a seguir tomando también esta imagen de la parábola después, ¿no? Pero ahora quizá quería leer un texto para pensar también, ¿no? ¿Qué quiere de mí el Señor realmente en esta Cuaresma? No entiendo sus peticiones. Busco la guerra y Él me pide que siembre la paz. Quiero que se haga justicia y Él no vino para resolver todas las situaciones injustas. Clamo para que tenga misericordia conmigo y Él me pide que yo sea misericordioso. Busco seguridades y Él me dice que no me las puede dar, que ni Él mismo tuvo donde reclinar su cabeza y en el tiempo final de su vida en la tierra estuvo a merced de los que querían su muerte. Quiero alegrías y Él me pide que me mantenga feliz cuando nada resulte como yo esperaba. Hago planes y Él me pide que no me aferre a ellos, que no quiera imponer mi deseo, que mi manera de ver las cosas no siempre es la mejor. Peco y Él me dice que no me escandalice por mi pecado, que jamás voy a dejar de pecar por mucho que lo intente, y que lo único que necesito es confiar en su amor cada vez que tropiece. Busco la vida fácil y Él me muestra que el camino normal será el difícil, porque las cosas no suelen salir como yo deseo. No comprendo a este Jesús que empieza a caminar hacia la Pascua al comenzar la Cuaresma. Quiero quedarme lejos para que no se me complique la vida, y Él me pide que deje mis miedos y los siga por el camino. Quizás en eso consista la Cuaresma, una búsqueda de sus pasos en medio del bosque, sabiendo que no voy a estar nunca solo si soy capaz de aferrarme a su mano. Quiero tener lo suficiente en mi poder para no temer la pérdida de nada, y Él me dice que cuando las aguas arrasen con mis seguridades, no tengo que perder la esperanza. En medio de ese desierto al que me va a llevar, desprendido de mi orgullo, de mis planes y seguridades, de mis deseos más íntimos, tendré las manos libres para abrazarme a Él y confiar de nuevo. Bueno, yo creo que eso es la Cuaresma, ¿no? Este texto refleja un poco lo que es la Cuaresma. Yo deseo una cosa y veo que lo que Dios quiere de mí es otra. Le exijo comprender y lo que Dios me pide es que tenga fe. Quiero que todo salga a mi manera y Dios me pide que me aferre a su manera, no a la mía, ¿no? Que deje mis planes, que suelte lo que me atan. Eso es la Cuaresma, caminar con Él, ¿no? Y caminar con Él, pues no es tan sencillo porque en la vida buscamos caminar solos y caminar con Él pues tiene sus riesgos, porque Jesús se detiene al borde del camino ante cualquiera y nos pide que me quede con Él al borde del camino ante cualquiera. Voy a
a mencionar tres miradas pensando en esta Cuaresma, o una invitación a cuidar tres formas de mirar, ¿vale? Para caminar con Jesús, para ser su amigo, para ser amigos de Jesús en esta Cuaresma. Lo primero es una mirada cargada de paz. El gran acontecimiento de este último tiempo ha sido la guerra, ¿no? Y ha sido lo que más nos ha conmovido a todos, porque no hay nada más terrible que una guerra casi fratricida, ¿no? Allí en Rusia. Una guerra, pues, que no se sabe bien cómo va a acabar, cómo va a seguir, cómo va a avanzar. Y a todos nos asusta, ¿no? Por supuesto. O sea, que esa guerra, pues, sea una guerra mundial o que afecte a otros países o que involucre, ¿no? Y sobre todo nos conmueve la muerte de los inocentes, la muerte de los civiles, la muerte de los niños, la muerte de tanta gente que está viviendo ahora, pues, aterrada, ¿no? Con misas, como contaban ayer en la Eucaristía, debajo de un edificio que está siendo bombardeado, o, bueno, pues, personas que rezan en la nieve pidiendo por la paz. ¿Qué se puede hacer, no? Ante una guerra que está tan lejos de aquí, pero que, como aquel virus, por supuesto el virus estaba en China y todo el mundo pensaba, estupendo, mientras se quede en China, el prójimo no estaba tan cerca, era el prójimo chino, que no conocemos chinos, entonces quedaba muy lejos, ¿verdad? No nos importaba la pandemia en ese momento. En diciembre del 2019 todavía era un tema de los chinos. Luego de repente el tema chino se convirtió en nuestro tema. Nos da miedo, por supuesto, que la guerra pues pase lo mismo, ¿no? Y lleguemos a una guerra. Pero en todo caso la violencia no es algo que esté ajeno a nuestra vida, ¿no? La violencia en México es una realidad, pero la violencia en cualquier país. La violencia doméstica, cuántas víctimas por violencia doméstica ha habido en tantas casas, en tantos hogares, que es lo más terrible, ¿no? Que muera alguien por violencia en tu casa, en la casa, ¿no? Pero bueno, la violencia sin llegar a ese extremo existe. La violencia psicológica, la violencia del miedo, la violencia que genera miedo a mi alrededor. Yo puedo provocar esa violencia con mucha facilidad. Yo puedo crear guerras porque deseo lo que el otro tiene y quiero imponerme mi deseo. Yo quiero imponer mi autoridad, mi poder. Creo que tengo poder, tengo derecho a exigirlo, entonces impongo mi forma, mi derecho, y por lo tanto provoco guerras y violencia interna en el corazón del hombre. Qué difícil es ser pacífico. Pero lo normal es no ser pacífico. Lo normal es, si a mí me hacen daño, yo reacciono. La reacción, ¿no? A toda acción sigue una reacción. Si tú actúas de una manera, yo reacciono. Si tú me haces daño, yo te hago más daño todavía para que experimentes y escarmientes. Si tú eres injusto conmigo, yo seré injusto contigo. O sea, hay una reacción. Y cuando uno conduce por el Monterrey, se da cuenta, ¿no? De repente, de la acción y la reacción. Tú no me dejaste meterme, pues ya verás. Al siguiente que intente meterse no lo voy a dejar, porque me han hecho lo mismo. O voy a frenar para que tú... ¿no? ¿Cuántas veces reaccionamos inmaduramente, ¿no? En la vida? Acción, reacción. Si mi cónyuge me hace algo, yo también se lo hago. O si no me lo hace, yo tampoco se lo hago aunque quisiera hacérselo, pero no se lo hago. Si mi cónyuge se olvida de algo, yo también me olvido, a propósito. No ya digo de la fecha del aniversario, sino de cualquier cosa. Yo tampoco lo hago, se va a enterar. Si yo no soy generoso, si él no es generoso, yo tampoco. En la vida matrimonial creamos guerras, guerras silenciosas, sutiles, a veces guerras más airadas. ¿Cuántas veces nos cuesta pacificar a nuestro cónyuge? No nos complementamos. Viene con toda su retahíla de críticas y de esta persona me hizo, y yo en lugar de decirle, tratar de calmar, de escuchar, de empatizar, es verdad, ponerme en su lugar, y yo contribuyo a que siga el fuego encendido, ¿no? La rabia. ¿Qué vamos a hacer ahora para matar a esta persona? Venga, propuestas. Y nos ponemos de acuerdo en una estrategia para acabar con ella, ¿no? Bueno, mantenemos guerras, divisiones. ¿Qué es una división? Una guerra. Dividir.
separar. ¿Qué hace la crítica? Guerra. ¿Construye guerra la crítica? Porque yo criticando te enemisto con esa persona. Si yo te cuento cosas malas de alguien a que tú no conoces mucho, en cuanto la veas vas a querer golpearla. A lo mejor ni la conoces, pero bueno, es que me han contado tantas cosas de ti que quiero golpearte. Y la golpeas. ¿No? Sería casi natural. Es que me han puesto la cabeza que solo quiero pegarte, ¿no? Es como cuando a lo mejor pues le cuento cosas de lo mal que lo ha hecho mi hijo, pues llega el otro y quiere pegar al hijo, porque claro, es que lo has hecho tan mal, me he enterado que lo has hecho muy mal, pues te pego, ¿no? Porque te lo mereces. Y a veces no nos ayudamos como cónyuges para calmar el corazón. Lo que hacemos es encenderlo, avivar la llama. Tienes toda la razón, vamos a matarlo. Matémoslo. Yo le ponían justamente un video de una mujer en un estadio que decía, hay que matarlo. Pues al final llegamos a eso, hay que matarlo. ¿Cómo surgen las guerras? Es que las guerras a nivel mundial es difícil saberlo. Hay que estudiar política y saber qué es lo que realmente pasa en Ucrania y en Rusia para comprenderlo. Pero las guerras que conocemos, sabemos cómo comienzan. Desde mi orgullo, desde mi deseo de imposición. Entonces, claro, el orgullo y el deseo de imposición hace que yo quiera que tú estés mal. Porque yo quiero imponerte lo que yo pienso, mi autoridad. Y si tú no lo respetas, pues al final voy a tener que echarte, que mandarte fuera, que alejarte de mí. Y a veces nos alejamos de las personas porque somos incapaces de construir la paz. Preferimos que estén lejos. Mi prójimo se convierte en lejano. Lo alejo de mí. Ya deja de estar. Incluso puede pasarnos en Schoenstatt, hasta en nuestro grupo de vida puede pasarnos. Nuestras relaciones humanas más sencillas, guerras. ¿Cómo es posible que siendo todos religiosos, de Dios, muy fácil? Los fariseos quisieron matar a Jesús. Los fariseos, que eran los más cercanos a Jesús. A Dios, perdón. Pues también a nosotros nos puede pasar, que estamos muy cerca de Jesús, muy cerca de Dios, hacemos retiros, nos confesamos, pero acabamos dividiendo la familia, dividiendo un grupo de vida, dividiendo la familia de Schoenstatt, dividiendo. Porque dividir es muy fácil. Si lo difícil es unir, dividir es lo más fácil del mundo. O sea, yo te separo, te alejo, te critico y ya estás dividido, está dividido. Pero unir es muy difícil, porque unir es sacrificar algo para que haya unidad. Y a nadie le gusta sacrificar nada. Renunciar a algo para que haya unidad. Es que no quiero renunciar a nadie, es que esto es mío. Es que no quiero que te metas en mi vida, en mi campo. Es que no quiero renunciar. Y nos falta entonces mansedumbre, humildad. Qué difícil, ¿no? Jesús dijo, lo único que quiso que aprendiéramos era que fuéramos mansos y humildes como Él. Y el ejemplo, la crucifixión. Entonces uno dice, espérate, está muy bien ser manso y humilde, pero no te pases, ¿no? La crucifixión es injusta. Y la injusticia no hay que la tolera, hay que rebelarse contra la injusticia. Entonces, qué difícil. Construir la paz y la justicia, ¿no? Como todos nos gustaría el camino que se abriese con la violencia, ¿verdad? Para poder subir al santuario como yo quiero, porque tengo derecho, ¿no? Qué difícil. Qué difícil cuando Jesús me dice otra cosa, que no haga guerras. Y yo quiero guerras para que se imponga mi derecho, que yo venza. No me importa que otros pierdan y que me quieran matar después. Yo quiero vencer. Las guerras es muy fácil construirlas, muy fácil hacerlas. Decía el Papa Francisco en una exhortación a Amoris Laetitia, me recuerda aquellas palabras de Martin Luther King, cuando volvió a optar por el amor fraterno, aun en medio de las peores persecuciones y humillaciones. Y decía Martin Luther King, la persona que más te odia tiene algo bueno en él, incluso la nación que más odia tiene algo bueno en ella. Y cuando llega el punto en que miras el rostro de cada hombre y ves muy dentro de él lo que la religión llama la imagen de Dios, comienzas a amarlo, a pesar de. Cuando te elevas al nivel del amor, de su gran belleza y poder, lo único que buscas derrotar son los sistemas malignos. Alguien debe tener suficiente religión moral para cortarla e inyectar dentro de la propia estructura del universo ese elemento fuerte y poderoso del amor. Ante la injusticia, ante la guerra, el amor. Pero claro, el amor supone sacrificio, supone renuncia, supone mansedumbre, supone humildad, supone poner al otro en primer lugar, enaltecer
renunciar a mis derechos incluso. Qué difícil. Pero es lo que dice Jesús, ¿no? Es cierto. Queremos acabar con la guerra en Ucrania con violencia, ¿no? También, para que dejen ya de disparar, ¿no? No es tan fácil. ¿Cuáles son mis guerras? ¿Cuáles son las guerras que tengo montadas ahora mismo? Las que tengo armadas. ¿Cuál es mi arsenal? ¿Cuáles son mis formas de crear guerras? ¿Cómo es la vida conyugal a ese nivel de paz y guerra? De paz y renuncias, mansedumbre, humildad. O a veces también quiero imponer mi orgullo y mi vanidad en el matrimonio. Quiero imponer mi verdad por encima de la tuya. Yo creo que la vida familiar está llamada a ser un modelo de paz cristiana. ¿Es así o no? ¿Es nuestra familia un remanso de paz, ¿no? Que el cántico del terruño del padre Kentrich, cuando dice, bueno, esta tierra soleada del Tabor, donde todos se quieren y se respetan, ¿es esa mi familia? ¿Es esa mi familia de Schoenstatt? ¿Es ese mi grupo de vida? ¿Es esa mi comunidad? ¿Es ese mi matrimonio? ¿Somos ejemplo de paz? ¿Generamos paz a nuestro alrededor? ¿O preferimos tener razón a ser felices? ¿Es verdad? A veces preferimos tener razón a ser felices. ¿Cuánta gente hay amargada que lo que quiere es tener razón? Y a veces es mejor no tener razón o perder la razón de alguna forma, o que otros impongan su razón aunque tú no estés de acuerdo, a que haya guerras. Es mejor lo segundo, que no haya guerras. Bueno, esa es la primera mirada, pacificadora, de paz. Y preguntarnos si la tenemos, si somos capaces de pacificar al prójimo, de pacificar a mi cónyuge, de pacificar a mis hijos y de construir un mundo de paz o no. Si no somos capaces, pues hoy miramos a Dios y le pedimos, Señor, dame tu ternura para ser capaz de tener yo esa mirada. La mirada llena de perdón y misericordia, lo segundo. Bueno, yo continuamente me encuentro, ¿no?, en la vida como sacerdote, que nos toca pues acompañar personas, pues con tantas personas que no son capaces de perdonar. Entonces, cuando yo me encuentro con alguien así, me pregunto si yo tampoco soy capaz. Y es verdad que hay veces cosas que no acabo de perdonar en mí mismo, ¿no? O a mí mismo o cosas de otros, ¿no? ¿Es verdad? Lo malo es cuando esa falta de perdón me paraliza, me bloquea, me limita, me esclaviza, me encadena. El no ser capaces de perdonar a mi prójimo, a mi hermano, a un pariente, a alguien de mi grupo de vida, a un amigo, porque normalmente nos cuesta más con aquellas personas con las que ha habido un vínculo en algún momento profundo y se ha roto por algún motivo, por algo que dijeron, que no dijeron, algo que hicieron, que no hicieron. Hay una herida en el alma, claro que sí, las heridas siempre están, ¿no? Y quizá nos miramos tanto la herida que somos incapaces del perdón. El perdón no significa olvido, el perdón tampoco significa exculpar al que me ha hecho daño y liberarlo. El perdón tampoco llega cuando yo me vengo, ¿no? La venganza no trae el perdón. Siempre quiero más, ¿no? Siempre busco más. La herida es tan grande o duele tanto que siempre quiero más. Y si yo voy por ese camino, ¿no?, de la venganza, de que el otro sufra, de que el otro tenga castigo, al final siempre es una cadena interminable, ¿no? Y nunca estaré satisfecho. Siempre querré más. Y bueno, reconocemos al mirar nuestro corazón las heridas. Hay un taller que es el taller del perdón, cuando uno lo hace y uno piensa, yo no tengo tantas cosas que perdonar. Y luego, cuando te piden que mires tu pasado, dices, oye, pues caramba, tengo muchas cosas que no perdono. Y te acuerdas de Pedrito, de Juanita, de Dieguito, ¿no? Y todos los que te hicieron daño, hasta en kinder, ¿no? Hasta aquella profesora, hasta no sé qué, hasta... Y uno hace una lista inmensa. Hay gente que hace hojas y hojas, ¿no?, de perdones que tiene que pedir a Dios que le regale la gracia del perdón, porque uno empieza a escarbar y dice, oye, tengo. Y todo nos pasa, o sea, todos encontramos a alguien al que no perdonamos. Lo malo es cuando esa falta de perdón al final lo que condiciona son mis relaciones humanas, porque yo voy alejándome de aquellas personas que temo que me hagan daño en la misma herida, o simplemente me alejo de las personas que se comportan de forma parecida, soy selectivo, no me doy tanto a lo mejor ya para que no me hagan daño, o simplemente si esa persona que me ha hecho daño está por ahí cerca, pues la evito. Y eso me bloquea, me limita, me impide hacer cosas porque
mi perdón me sigue mi falta de perdón me sigue bloqueando. Me dijeron, tantas veces pasa en la vida, la familia de Schoenstatt nos pasa. Es que tal persona hace 44 años dijo en una reunión, en una junta esto, pero ¿cómo es posible que te acuerdes? Es que me acuerdo, claro que me acuerdo. De exactamente el tono de la voz y de la cara que puso. ¿Cómo no me voy a acordar? Si lo decía por mí. No, o sea, tenemos una memoria espectacular para esas cosas, para las que nos conviene. Para otras no tenemos memoria, pero para las que nos conviene, recordamos perfectamente el día, la hora, el tono, y no perdonamos. Si lo importante no es olvidar, porque olvidar es imposible, es que cuando me vuelvo a acordar, no surge la rabia desde dentro con la misma forma, y el estómago se me llene de odio. No, si es así es que no he perdonado, es que sigue ahí. Y tengo que volver a mirar al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mí, para que yo tenga misericordia. Claro que duele la herida, claro que la injusticia nos hace daño, claro que la mentira nos rompe, todo. Pero el perdón es lo que nos salva. Es que lo que me salva es perdonar. Lo que me libera es perdonar. Es lo único que me libera. No perdono para que el otro esté feliz, perdono por mí, porque a lo mejor el otro ni sabe. No se acuerda de aquella vez hace 44 años que dijo, no se acuerda. Simplemente le extraña que no le hables, pero no sabe por qué. No es consciente. Entonces no tengo que decirle, oye, te perdono. Ah, no me acuerdo. Peor todavía, porque ya entonces te vuelves a enojar. Es que ni se acuerda, es que ni se acuerda. O sea, es el colmo, o sea, es que ni se acuerda. O sea, me pasó por encima, me humilló y ni se acuerda. O sea, es lo peor esta persona. Te vuelves a enojar y otra vez. Ya la cadena sigue, o sea, al final es imposible, porque es que cada vez que intento perdonar, se lo tengo que decir. No tienes que decírselo. No tengo que decir a nadie que le perdono. Salvo que sea tu cónyuge y sea otro tema, ¿no? Porque a veces entre cónyuges tampoco nos perdonamos. Hay cosas que pasaron y que son tabú, ni se habla. Lo tapamos, ¿verdad? Y no somos capaces de hablarlo, de decirlo, de perdonar. Es que te perdono. O es que no te consigo perdonar. Y tenemos ahí una herida que nos separa, que nos impide la intimidad, que nos impide la profundidad, que nos impide rezar bien. Porque tenemos ahí eso. ¿Qué cosas no me perdono y no perdono a mi cónyuge? ¿Qué cosas no le perdono? ¿Qué cosas no le perdonamos a nuestros papás, a lo mejor, que están vivos? Y si están muertos también. ¿Qué cosas no le perdono a mi papá que falleció? A mi mamá que falleció? O a los que están vivos. ¿Qué no les perdono? ¿Qué no les perdono a mis hijos? A veces nos duele, ¿no? Que se case en Bélgica es el colmo, vamos. Es como para no perdonarlo nunca. O sea. ¿Qué cosas no perdono? O sea, hay cosas ahí que no perdonamos, ni a nuestros hijos. Es que no me contó, no me preguntó, no me consultó, no se lo perdono, ¿no? O me hirió. Bueno, ¿dónde están mis perdones no dados? La misericordia que no he tenido. Yo quiero ser libre, para eso necesito de nuevo perdonar. Y necesito pedir al Señor la gracia por tu voluntad. Regálame tu gracia para perdonar. Porque es que estamos atascados, ¿no? ¿Cuánta gente queda atascada? Atascada, o sea, ¿cómo se dice? Varada, ¿no? O sea, que no consigue dar un paso porque está continuamente, viene el rencor, el resentimiento. El resentimiento es una losa, es como una piedra negra que tengo en el alma. A veces tenemos piedras negras en el alma. Piedras negras que están grabadas en lo más profundo del corazón y que no nos dejan sacar. Esas piedras negras son las que queremos entregárselas a Jesús hoy. Señor, libérame, ayúdame a perdonar. Bueno, y por último el perdón a mí mismo. Antes de la última mirada, la mirada sobre mí mismo, ¿no? A veces no somos capaces de perdonarnos en nuestros pecados anteriores, nuestras culpas. Sentimos que no merecemos la misericordia. Es que la misericordia no se merece. Sin embargo, seguimos esperando que merecer la misericordia, merecer el amor de Dios. El amor de Dios no se merece. No tengo derecho a que me quiera Dios. No es un derecho, no es un merecimiento, no es mérito, es misericordia. Entonces tengo que mirarme con misericordia, como me mira Dios. Si me mirase como me mira Dios, sería mucho más feliz. Pero a veces guardo ese rencor, no soy capaz de perdonar por qué cometí ese error, por qué fallé, por qué no estuve a la altura, por qué dije esto. Y vuelvo continuamente a mi herida, a mi falta de perdón hacia mí mismo.
las decisiones ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué? ¿Por qué acepté ese trabajo? ¿Por qué? Me perdono porque necesito liberarme incluso de esa culpa mía para tener paz, para ser más libre, para poder amar mejor a los que están conmigo. Y por último, la tercera mirada, una mirada de empatía. Una mirada de empatía. La mirada de empatía, la palabra empatía no es tan fácil, pero es la posibilidad de aceptar una interacción entre el yo y el otro. Es la capacidad de no cerrarse en un yo inaccesible y defensivo, manteniendo una posición de relativa distancia y de autonomía. Es capaz de salir de sí mismo para encontrarse con el otro. Esa es una definición de empatía. Una definición de empatía que nos muestra, ¿no? Y que nos habla de aquello a lo que estamos llamados a ser empáticos. Y aquí vuelvo a recordar la parábola, ¿no? De ese buen samaritano. Casualmente pasó un sacerdote, al ver al herido diera un rodeo y sigue de largo. Pasó un levita, que al verlo dio también un rodeo y sigue adelante. Finalmente se acercó un samaritano. Lo vio y sintió compasión de él. Lo vio y sintió compasión de él. Se le acercó. Le curó las heridas con aceite y vino. Se las vendó. Lo montó en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada. Lo cuidó. Y al día siguiente el samaritano sacó 2 denarios. Se los dio al posadero y le dijo: cuida a este hombre, y si gastas más, te lo pagaré a mi regreso. Es imposible, ¿no? O sea, en realidad uno escucha este parábola y dice, bueno, ese es mi prójimo. Y una vez prefiere dar un rodeo. Hay personas que sí, que tienen esta mirada desde que son niños. Es verdad que la tienen, que de repente ven algo así, se vuelcan, salen de sí mismos. Y hay personas que no tienen empatía ni con 80 años en su vida, la tuvieron, o sea, nunca la tuvieron. La empatía es un don, es cierto. Hay personas que son más empáticas, que son capaces de ponerse en su lugar, en tu lugar. Y hay personas que no tienen empatía, o sea, que no reconocen lo que a ti te pasa. No hay mala voluntad, entonces es incapacidad. No obstante, yo creo que aunque todos unos tengan más empatía que otros, todos estamos llamados a tener la empatía de esta parábola. La capacidad de ponerme en el lugar del que sufre, del prójimo. Aunque yo tenga poca empatía, estoy llamado a cultivar y cuidar esa actitud de vida, esa mirada de vida. Porque esa es la mirada de Jesús. Y si le voy a acompañar, pues en esta cuaresma, pues será para que me enseñe a mirar así. Esa mirada no es tan fácil, porque de repente, claro, yo pienso en lo mío. Es que a mí me motiva esto, ¿no? Bueno, cuánta gente, pues que cuando te encuentras con ellos lo que hace es contarte su vida. Y está bien, la confesión está muy bien, claro, es verdad. Eso forma parte de la vida. Pero quiere decir que tú te encuentras en la calle y te cuentan su vida. Y no se plantean si a ti te pasa algo, si no, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos vivido? Muchas. O llegas al trabajo y no te preguntan en qué estás, te cuentan su vida. Entiéndame, en el sentido positivo, o sea, no es malo. Lo malo es cuando la persona a la que te cuenta su vida nunca se da cuenta o piensa que a ti te pueda pasar algo. No siente la empatía. O sea, no tiene esa actitud de Jesús hacia ti. Nos puede pasar en la vida matrimonial, ¿no? Bueno, mejor hablemos mañana, ¿no? No, es que te quiero contar cómo estoy. Y a veces tratamos de dar soluciones. No me des soluciones, es que te quiero contar cómo estoy. Ponte en mi lugar, no me soluciones el problema. Ponte en mi lugar. O sea, ponte de mi bando. ¿Vale? Luego pacifícame, por supuesto. No me mandes a la guerra al día siguiente, pero entiende que me sienta así. Entiende por qué ponte en mi lugar, ponte en mis zapatos, ponte en mi piel, ponte en mi alma. La empatía es lo más difícil. Lo más fácil es dar el rodeo. Es lo más fácil. Es lo más cómodo. Evito los problemas. Paso hacia adelante. A veces pateamos hacia adelante los problemas, ¿no? Porque no quiero enfrentarlos, porque no quiero asumir que tengo que cambiar algo, porque no quiero cambiar, porque no quiero mejorar, porque no quiero ser mejor, ¿no? O sea, la empatía es ponerme en tu lugar. ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué sufres? ¿Qué es lo que hay en tu corazón?
Y nos pasa con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Nos falta la empatía. Es un don que tenemos que pedirle continuamente a Dios. Es la mirada empática, la mirada del Jesús que se detiene. No significa estar de acuerdo tampoco con lo que está viviendo el otro. A veces pensamos que sí, que si soy empático ya estoy de acuerdo. No, a lo mejor soy empático con su dolor, lo que está viviendo, que a lo mejor no comparto las decisiones que tomó o la vida que lleva, pero me pongo en su lugar. ¿Cómo se siente a lo mejor? ¿Cómo se siente esa persona, a lo mejor que es homosexual? ¿Cómo se siente esa persona que está casada por la civil con una nueva pareja? ¿Cómo se siente? ¿Qué está sintiendo? No, yo voy con la ley, ¿no? Con la norma que me hace antiempático. Antipático. Esa es la realidad. El no empático es el antipático, es el que no es capaz de padecer contigo. No sufre contigo. Empatizar es sufrir contigo, viene de pasión, de padecer. Yo cuando soy empático sufro contigo. Tu dolor es mi dolor. Ahora todos hemos sentido un poco Ira y Alejandro en el testimonio. Hemos empatizado con ellos porque hemos hecho nuestro su dolor, o su historia, su sufrimiento, su vida. Me pongo en su lugar, en todos los sentidos. Empatizar es lo más difícil, y sobre todo en la vida conyugal, en la vida matrimonial, en la vida familiar. Empatizar con el estado de mis papás, a lo mejor que ya no tienen tanta capacidad como antes. Ponerme en su lugar. Qué difícil es la empatía de Jesús. Es muy difícil. Jesús era empático. ¿Por qué? Porque padecía con el hombre. Se hizo hombre para vivir lo del hombre. Y se puso en su lugar, se puso en el lugar de la mujer prostituta, de la mujer adúltera, del publicano, del pecador, de cualquiera. Se puso en su lugar, se puso en su piel, en su carne, se acercó y lo miró con misericordia. Esa es la empatía. Ese es el prójimo. Y por eso cuando en esta Cuaresma volvemos a preguntarnos quién es mi prójimo, quién está al borde del camino, quién está sufriendo, pues pienso en primer lugar en los más cercanos, en los más prójimos, en los más próximos a mí, que son mis prójimos, que son los que Dios pone en mi camino para que yo me detenga y me pregunte y les pregunte, ¿qué te pasa? A lo mejor tengo que preocuparme esta Cuaresma de preguntarle a las personas, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Qué tal te trata Monterrey? Como dicen. Como me decía antes de que llegué, ¿qué tal te trata Monterrey? Yo pensaba Monterrey tratándome, pero es verdad que Monterrey son rostros. ¿Qué tal te trata? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Yo creo que esa es la empatía de Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Esa es la Cuaresma. Cuaresma es acercarme, salir de mí mismo, de mi egoísmo, de mi egocentrismo, de mis hobbies, de mis hábitos, de lo que me gusta hacer a mí, para pensar en ti. ¿Qué tal estás? A veces vivimos con personas y no les preguntamos nunca cómo se sienten. Nos pasa a todos, a los sacerdotes, a todos. ¿Cómo te sientes? ¿En qué estás? ¿Qué te duele? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te alegra? No solo lo que te duele, también lo que te alegra. ¿Qué te motiva? ¿Qué te despierta alegría en este tiempo? ¿En qué estás? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué te emociona pensar en el futuro? Bueno, pues eso es empatía, eso es Jesús, que se detiene al borde del camino, no solo ante el que sufre, sino también ante el que está bien. Y se acercan. Bueno, esas tres miradas, yo creo que todas ellos se resumen ya para acabar en esa alegría. Yo creo que la Cuaresma es alegría, es vivir la alegría. Porque nosotros miramos más allá del Viernes Santo, no estamos en esa procesión que acaba el Viernes Santo con un asado, sino acaba el Domingo de Resurrección o la Vigilia de Pascua con la resurrección de Jesús. O sea, con el cielo, con la vida eterna, con la felicidad para siempre, con la victoria sobre la muerte, con la victoria sobre el dolor. Eso es lo que nos da alegría. Y vivimos la Cuaresma para sensibilizarnos, para hacernos misericordiosos, para volver la mirada a Jesús y perdonar, para mirar como mira Él al hombre herido al borde del camino, para mirar como ese buen samaritano. Es lo que nos pide hoy. Vamos a pedírselo, que realmente esta Cuaresma sea una invitación al cambio, a crecer, y que ojalá estas tres miradas nos ayuden, ¿no?, a ser mejores y a hacer mejor nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, para poder construir sobre esa base, la base del amor de Jesús en nuestra vida.